La siguiente ponente será Ana Tardón Bermel, es veterinaria en AMU, es un centro de recuperación de fauna silvestre que está en Badajoz. Y a continuación nos hablará sobre los implantes óseos en aves amenazadas, osteosíntesis del presente, medicina ortopédica del futuro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a toda la organización por organizar las jornadas y por invitarnos a estar aquí hoy. Bueno, yo soy Ana Tardón, soy una de las veterinarias del centro de AMOS. Bueno, y para quien no lo conozcáis, AMOS es un centro de recuperación que está en Extremadura, en Villafranca de los Barros, dentro de la provincia de Badajoz. Es un centro que fue fundado en 1995, fue declarado en 2019 entidad de interés público. Y bueno, aparte de todos los proyectos de campo que se realizan desde el centro, yo me centro más en la parte clínica y en lo que es el hospital, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, es un centro que tenemos alrededor un poco más de unos 1.700 ingresos anuales, aunque estamos viendo que cada año tenemos más ingresos, van subiendo. Principalmente los ingresos que tenemos todos son aves, estamos en una zona de interior, entonces tema marino no nos llega nada, pero la gran mayoría son aves, sí que entran algunos mamíferos y reptiles anfibios, pero no tantos. Y bueno, la casuística es un poco la típica de cualquier centro de recuperación, casi toda la casuística al final directa o indirectamente es por causa humana, ya sea a través del cambio climático, todos los pollos que por golpes de calor se tiran del nido cada año, y cada año notamos que después de una ola de calor son muchísimos los ingresos de pollos que tenemos. Y la segunda principal causa de ingreso que tenemos son los traumatismos. Aquí incluimos tanto atropellos, traumatismos de origen desconocido, disparos, colisiones con líneas eléctricas y demás. Entonces, son uno de los principales problemas que nos ingresan en el centro y en donde nosotros estamos ahora intentando enfocar gran parte de nuestra dedicación y nuestro tiempo a resolver esto. Luego depende mucho del año, pero entre un 40-60% de los casos al final son liberados, que al final esto pues sí que es alentador y motiva un poco nuestro trabajo, y es el principal objetivo al final de todo nuestro trabajo, el coger el animal y poder devolverlo al medio de nuevo. Estos traumatismos, por la anatomía de las aves y demás, al final lo que generan muchas veces son fracturas abiertas. Estas fracturas abiertas, expuestas, que se necrosan, a día de hoy o hasta el momento, por las técnicas quirúrgicas, por las técnicas veterinarias que teníamos hasta ahora, no era posible resolverlas. Estos animales que ingresaban con una fractura antigua, fracturas expuestas, necrosadas, eran motivo de eutanasia. No podíamos, antiguamente se amputaban, pero al final un animal salvaje en cautividad no siempre lo llevan bien, entonces es motivo de eutanasia y es algo que a nosotros nos frustraba mucho. Son animales que no llegan el día que tienen la colisión, el disparo, llegan días después cuando esa fractura ha tenido un desarrollo, ha tenido una evolución que no es en buenas condiciones y por lo tanto no es viable recuperarlo. Y es aquí un poco en esta frustración y en este intento de darle una segunda oportunidad a todos estos animales, que son muchos los que llegan al año al centro en estas condiciones, lo que nos motivó un poco a buscar qué podemos hacer, cómo podemos resolver estos casos que no nos vamos a conformar en decir que no tienen solución y ya está. Bueno, un poco el por qué aparecen estas fracturas abiertas en aves. Las aves tienen cierta predisposición por su anatomía y por la composición de sus huesos a que estas fracturas sean más habituales que en mamíferos. Principalmente la cantidad de tejido blando, de músculo y la piel es muy fina, como veis en esta foto. Aquí simplemente están retiradas las plumas, no hemos retirado la piel, toda la musculatura se ve, pero si veis hay zonas donde el hueso está ya directamente expuesto. Esto quiere decir que cualquier fractura, el propio hueso va a romper la piel, que es muy fina, que es prácticamente transparente, y va a quedar expuesto. Este hueso expuesto está al aire, se seca, se ensucia, llegan muy contaminadas y además secas y ya necrosadas, muertas. Entonces este hueso necrosado no va a ser capaz de resolver una fractura, no va a ser capaz de soldar. Además, las aves tienen un porcentaje de hidroxiapatita, que es el mineral que forma el hueso, mucho más elevado que en los mamíferos. En los mamíferos está alrededor de un 60-70%, en las aves está hasta un 84%. Esto hace que los huesos, cuando se rompan, sean mucho más minerales, se astillan más fácil, cortan más. Y además la densidad de la cortical
es mucho más fina, las paredes del propio hueso son mucho más finas, entonces aunque son duros, necesitan menos energía para romperse. Si veis, esto es un hueso y veis que las corticales, realmente lo que es la parte mineral del hueso es muy finita. Bueno, además, los disparos, como os comentaba, es una causa de ingreso también más habitual de lo que nos gustaría, y cualquier tipo de especies, no hay filtro en esto, ingresa con disparos. Los disparos son impactos con muchísima energía que al final lo que hacen es destruyen el hueso, estalla y genera muchísimas esquirlas, y además con esos días entre que el animal es disparado y llega, empieza a intentar resolver la fractura. Esta resolución de la fractura lo que genera es una bola de callo fibroso que engloba todas estas partículas de hueso, todos estos restos de munición, y se genera una bola tan compacta que luego es imposible resolverla. Como veis en estas imágenes, aún se ve hasta los trozos de munición. Estas zonas más radiodensas, las blanquitas, son munición, son perdigones, y el hueso al entrar en contacto con el perdigón estalla. Pues esto es muy difícil, mediante una técnica traumatológica normal, convencional, como se ha hecho hasta ahora, resolverla. Y a día de hasta ahora esto era motivo también de eutanasia, no es viable resolver estas fracturas. Entonces aquí es donde un poco empezamos con los injertos. En cuanto al receptor, el animal que va a recibir este injerto, una de las principales valoraciones que tenemos que hacer antes de nada sirve arreglar el hueso si el resto del animal no está bien. Entonces, aparte de estabilizarlo y demás, todos estos tejidos blandos que están alrededor de la fractura, la musculatura, la piel y demás, han pasado días, están necrosados, están muertos. Entonces hay que valorar si realmente estos tejidos que están alrededor de la fractura van a ser viables luego para volar. De nada sirve, lo que os comento, tener un animal que el hueso al final queda bien, pero que esa ala no va a ser posible moverla porque la musculatura asociada está dañada, está muerta o falta algún paquete muscular. Entonces es una de las primeras valoraciones que hacemos en cuanto al receptor. Otra de las valoraciones que tenemos que hacer es el critical size defect, que por definición digamos que es la distancia mínima a partir de la cual el hueso ya no es capaz de resolver la fractura por sí mismo. Aquí en aves muchas veces nos pasa que la bibliografía es escasa y tenemos que extrapolar. Entonces, un poco basándonos en la bibliografía que hay de mamíferos, dependiendo la bibliografía consultada, entre 1,5 y 2 veces el diámetro de la zona de fractura, el animal ya no es capaz de resolverla. Es decir, en un hueso que tenga un diámetro de 1 centímetro, no es capaz de resolver 2 centímetros de ausencia de hueso. Por debajo de esto, digamos que el callo sería capaz de entrar en contacto desde un punto del foco de fractura hasta el otro y sería capaz de resolver la fractura. Pero por encima de esta distancia ya el cuerpo no es capaz y haría lo que cerraría la fractura, pensaría, digamos, que no hay hueso al otro lado, no seguiría creciendo y no uniría los dos trozos de hueso. Entonces se quedaría suelto. Y hablando un poco de lo que es el injerto, los 3 principales puntos que necesitamos tener en un injerto, los 3 puntos que serían deseables en un injerto, es que sea osteogénico, osteoconductor y osteoinductor. Ahora veremos qué es cada cosa. Antes vamos a ver un poquito el hueso. Como sabéis, en general los huesos tienen la parte cortical, la parte mineral, que es la parte de fuera, y la parte medular, que es donde está la médula ósea, que está dentro. Las aves, no todos los huesos son medulares, no todos los huesos tienen médula ósea. Hay huesos neumáticos, como son el fémur, el húmero, que dentro del propio hueso lo que hay es una continuidad del saco aéreo. Pero en general lo que es la parte mineral sí que es común a todas las especies. Esta parte mineral está formada por estas células. En principio, inicialmente hay unas células osteogénicas que, si se encuentran en el microambiente óptimo y necesario, van a evolucionar a osteoblastos. Estos osteoblastos son las células encargadas de generar el hueso, de generar esa hidroxiapatita, esa matriz mineral, y tanto en fracturas como en zonas de crecimiento del hueso, que cuando un animal es juvenil o un pollo, va generando al principio es cartílago y eso se va convirtiendo en hueso. Estas células son encargadas de generar esta hidroxiapatita. Cuando estas células se ven aisladas, se ven envueltas por toda la matriz mineral, se convierten en osteocitos y su función cambia. Ya no van a generar esta hidroxiapatita, sino que lo que van a hacer es de soporte, de sostén, van a nutrir y van a mantener esa hidroxiapatita viable,
Y además sobre todo por ejemplo en las hembras en la época de cría, cuando hay esa demanda de calcio para la formación del huevo y demás, son las encargadas de gestionar esa absorción y reposición del calcio de esta zona mineral. Por otro lado, esta es la misma célula, digamos, que va a ir evolucionando, y por otro lado están los osteoclastos, que son estas células multinucleadas que lo que se van a encargar es de remodelar el hueso. Tanto en casos de fracturas o continuamente el hueso se está renovando, entonces lo que hacen es como comer hueso, digamos, para que luego se pueda reponer. O en caso de una fractura, cuando se genera un callo óseo que es más grande de lo normal, luego hay que remodelarlo, y para perfilarlo y demás son estas células las que hacen esta función. Estas células forman osteones, que los osteones, si los veis aquí, los osteocitos se colocan en forma concéntrica alrededor de un sistema de Havers, que es por donde pasa la vasculatura, tanto vena como arteria, que va a nutrir ese osteón y ese hueso. Entonces, aquí veis una imagen osteológica donde se ven todos los osteocitos colocados alrededor del sistema de Havers, y van a ser los osteocitos los que formen los tubitos. En esta imagen histológica, si veis toda la zona rosa, esta está desmineralizada, entonces toda la zona rosa sería la zona mineral, que se ha desmineralizado para el tallado. Las células chiquititas que se ven en mitad de esta matriz serían los osteocitos, y toda la línea de crecimiento es donde se encuentran los osteoblastos. Y los osteoclastos, como habíamos dicho, son células más grandes, multinucleadas, que lo que van a hacer va a ser ir remodelando. Aquí, si veis, también se ve toda la línea de osteoblastos, que lo que están haciendo es generar hueso, hasta que se queden aislados y ya pasen a ser osteocitos. Bueno, los injertos, podemos tener dos tipos de injertos celulares y acelulares. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo bueno que va a tener el injerto celular es que va a ser osteogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener estas células de las que hablábamos, que son capaces de producir hueso. Además va a ser osteoinductor, va a generar el microambiente que necesitan estas células para ir evolucionando y pasando de fase, y va a ser osteoconductor. Es decir, que estas células van a tener la base por donde tienen que desarrollarse para producir todo este hueso. Problemas que podemos tener con este tipo de injertos, que produzcan rechazo. Al final, cuando metemos una célula de otro individuo, de otra especie o de otro ejemplar en un animal, esto puede generarnos un rechazo. Entonces, con los celulares sí que vamos a tener problemas. Además, la conservación es más difícil. Al final estamos intentando conservar células vivas. Entonces, esto va a ser mucho más complicado que si no tuviéramos células. En los injertos acelulares hemos eliminado esta parte de células, entonces no va a ser osteogénico, no vamos a tener esta capacidad intrínseca ya del injerto a producir nuevo hueso, pero las capacidades osteoinductoras va a ser capaz de producir el mismo microambiente, y va a ser osteoconductor. La base por la que tienen que crecer esas células va a seguir estando. Vamos a evitar mucho el rechazo de este injerto, de este propio injerto, y además la conservación va a ser mucho más fácil porque no vamos a tener células vivas que conservar, vamos a conservar una matriz inerte. Entonces esto nos va a favorecer mucho la conservación del injerto. Luego, aparte de si es celular o no, podemos tener autoinjertos, aloinjertos y semiinjertos. Un autoinjerto es un injerto del propio individuo. En mamíferos, si habréis escuchado, a veces se utilizan costillas o demás para utilizar, es el propio hueso del receptor, el animal es a la vez receptor y donante. En los aloinjertos, son el receptor y el donante son de la misma especie, por lo que reduces significativamente la posibilidad de rechazo. Y en los semi-injertos, tanto el receptor como el donante son de especies diferentes. En los aloinjertos nos planteamos un poco la duda de si era mejor o era conveniente hacer injertos celulares o acelulares. Obviamente, si pudiéramos tener un injerto celular va a ser mejor porque va a tener esta capacidad de generar hueso. Entonces, siempre vamos a intentar tender hacia un injerto celular. El problema que podemos tener es principalmente el rechazo. Entonces, ahora luego os comentaré un poco el primer proyecto que realizamos, que era un poco separar o saber qué tipo de injertos, aloinjertos íbamos a querer utilizar. Finalmente, luego os explicaré el proyecto, pero optamos por unos injertos acelulares. En los autoinjertos, como os hablaba,
es el propio receptor el que hace de donante. Estos injertos, al ser celulares, pues van a ser osteogénicos, osteoinductores y osteoconductores, no van a generar rechazo porque es el propio animal el que está cediendo parte de su hueso para colocarlo en otro sitio. El problema que vamos a tener es la obtención. En aves está descrito el raspado de quilla para la obtención de unas esquirlas de hueso para colocarlos en la zona de fractura. No está del todo descrito, no está del todo estudiado cómo afecta esta obtención a la zona donante. Si luego se genera demasiada necrosis, además son dos cirugías, ya no solo tienes la cirugía del ala o la pata donde tú quieres realizar el injerto, donde está la fractura, sino que además estás abriendo la zona pectoral para llegar hasta la quilla, retirar un trozo de hueso de la quilla y colocarlo en otra zona. Además, sí que está descrito que la geometría del injerto sí que afecta al tipo de resolución que va a tener esta fractura. Las esquirlas, las polvo, granulado y demás, tienen peor resultado que injertos cilíndricos, digamos que tengan la misma forma ya que el hueso final. Entonces, en esto sí que es algunos de los inconvenientes que podemos tener. En cuanto a los aloinjertos, que era cuando el donante y el receptor pertenecen a la misma especie, como hemos dicho que vamos a hacer injertos acelulares, ya no vamos a tener esta osteogenicidad. Estas células las vamos a retirar para que no generen rechazo, pero también estamos evitando la capacidad de generar hueso. Además, otro de los problemas es la obtención. En este caso, si por ejemplo quisiéramos intervenir en un águila imperial, es una especie amenazada, quiere decir que necesitamos que un águila imperial en un momento anterior haya sido donante. Esto nos limita mucho, sobre todo en especies amenazadas. Especies más habituales podemos tener ratoneros, cernícalos más en el día a día, pero tener un águila imperial que pueda ser donante para que cuando llegue otra sea viable y además que el injerto se perdure hasta el momento en el que le vaya a hacer falta, supone una complicación. Por ello, al final, los senoinjertos, que es cuando el donante y el receptor son de especies diferentes, también acelulares, es una opción que sigue sin ser osteogénico, porque seguimos sin tener esta celularidad capaz de producir hueso, seguimos manteniendo las otras características, no va a generar rechazo porque no tenemos células, y la obtención es más sencilla, ya que al final solo buscamos que geométricamente, por medida, por biometría y demás, ese injerto, ese fragmento de hueso, se nos adapte al lugar donde queremos colocarlo, nos da igual la especie de la que provenga. Esto lo hace mucho más sencillo porque al final, si pensáis en un solo individuo, contando con fémur, tibiotarso, cúbito, radio y húmero, vamos a tener gran diversidad y gran diferencia de huesos, desde un cúbito a un radio, vamos a tener diámetros muy diferentes que podemos pasar de un ratonero a un cernícalo sin ningún problema. Y ya hablando un poquito de las fracturas tienen dos formas de resolución. La forma primaria es cuando los dos focos de fractura, los dos puntos del hueso que están sanos y que no están dañados, están directamente en contacto. Al estar en contacto, los propios osteoblastos van a ser los que van a generar hueso y al final se van a acabar uniendo. ¿Qué pasa? Que en los injertos esto nunca va a pasar porque al final hemos cortado un trozo de hueso, hemos retirado un fragmento de hueso y los fragmentos sanos no se van a tocar. Entonces, toda la recuperación que vamos a tener va a ser por segunda intención, que es la que aparece en la imagen, donde se produce un callo fibroso, que es este que veis aquí, que es mucho más grande de lo que es el hueso. Es cuando palpáis una fractura y notáis que hay un bulto en mitad de la fractura. Y luego, al final, este callo fibroso se va sustituyendo al final, por un callo óseo, que, como os decía, suele ser más grande de lo que es el propio hueso, el diámetro es mayor y demás, y son los osteoclastos los que finalmente acaban remodelando y resolviendo esa fractura, quedando ya al final liso. En los injertos, al final lo que vamos a tener es este tipo de curación, este tipo de resolución de la fractura, porque los focos sanos nunca van a estar en contacto. Siempre va a haber un trozo de injerto que en principio va a estar muerto, va a ser acelular, entonces es simplemente un material inerte que va a estar ahí haciendo de puente para que el hueso de un lado y de otro al final entre en contacto y osifique completamente. Además, en las fracturas es muy importante la estabilidad de la fractura. La sanación, la curación por primera intención no va a suceder si la fractura no es estable. Si hay cierto movimiento aunque estén los dos focos de fracturas sanos en contacto, si va a haber cierto movimiento, va a haber cierta fricción entre los dos focos, esta curación no va a producirse. Entonces, al final, lo que va a hacer es un callo fibroso. Esto se hace mucho más rápido que el otro, entonces lo que hace un callo, fija esa fractura, hace que sea más estable y a través de ese callo ya es cuando sana.
Entonces, normalmente toda la estabilidad de la fractura, nosotros siempre trabajamos con clavos intramedulares. En este caso, por ejemplo, veis que lleva un clavo intramedular y luego lleva las transfixiantes para intentar compensar todas las fuerzas que actúan sobre la fractura, tanto de compresión, de repulsión, de rotación y demás. Y bueno, en el primer proyecto que os comentaba, que fue financiado a través de la Fundación Biodiversidad, que dio su inicio en el 2019, el principal objetivo de este proyecto era comparar los injertos celulares de los acelulares, pero no autoinjertos, sino aloinjertos generalmente. El objetivo era eso. Veis que los injertos minerales se nota que tienen esa ausencia de celularidad, que son más blanquitos, es inerte, es simplemente la matriz mineral, principalmente. En cambio, en los injertos celulares sí que tienen toda esa parte de osteoblastos y osteocitos. Lo que se hacía en este proyecto a través de animales donantes, que normalmente eran o animales que estábamos seguros de la hora de la muerte y habían muerto pocas horas antes de poder extraer los huesos, o animales que se eutanasiaban porque las condiciones en las que llegaban o no era viable su recuperación, actuaban como donante. Entonces con esterilidad, asepsia y demás, se hacía la extracción de los huesos. Normalmente se hacía extracción de fémur, de húmero y de cúbito, aunque en algunos individuos pues también se pudo retirar el radio y el tibiotarso. Entonces todos estos injertos se procesaban, se desbridaban bien, se retiraba todo pues, material, tejido blando que estuviera adherido a la superficie del hueso, musculatura, tendones y demás, y se conservaban. Tanto se conservaron en seco como en suspensión, en suero salino, en suspensión, y se congelaban. Entonces así los dejábamos preparados para cuando hiciera falta su utilización. Cuando ingresaba un animal con una fractura, como comentábamos, fracturas necrosadas, fracturas comminutas, con muchas esquirlas, con presencia de plomo. El plomo, el problema que tenemos, aparte de todo el problema que puede haber por la absorción de ese plomo, al final la fractura es una zona súper irrigada, que va a tener muchos vasos, van a generarse nuevos vasos, entonces todo este plomo es posible que se absorba más, con todos los problemas que una intoxicación por plomo conlleva. Cuando llegaban un animal así, con el callo, con las astillas, lo que se hacía era retirar toda esta parte, retirábamos todo el callo fibroso, todas las esquirlas, los restos de plomo, o si veis aquí, toda esta parte negra que se ve, todo eso es una fractura necrosada. Ese hueso estuvo expuesto, estuvo al aire, se secó, se necrosó, y además están normalmente muy contaminadas, vienen con barro, con restos de vegetación. Entonces toda esta parte hay que retirarla, se retira, se coloca el injerto buscando que las dimensiones sean lo más parecidas posible a la zona receptora. Aquí ya con toda la fijación hecha, a veces hacíamos cerclajes metálicos para fijar más ese injerto y evitar todo ese movimiento hasta que se generara el callo. Y finalmente, no sé si veis aquí, se aprecia que aquí está el injerto con las transfixiantes y los cerclajes metálicos están ahí, se ven un poquito más blanquitos por ahí. Entonces, esto se realizó tanto con los injertos celulares, con los acelulares, el proceso era el mismo. En los injertos acelulares, ¿qué resultados obtuvimos? Era un poco de esperar, pero también, pues teniendo las ventajas que tenía, era un objetivo ver qué pasaba así. Se produjo rechazo, se producían edemas en la zona receptora del injerto, y en las radiografías observábamos este tipo de englobamiento donde el injerto no era aceptado dentro de la fractura, sino que el callo lo notaba como un cuerpo extraño y lo que hacía era que el callo se realizara como que lo englobaba, como un cuerpo extraño, simplemente se englobaba y eso empezaba a deteriorarse, empezaba a necrosarse, a generar ahí una reacción de cuerpo extraño y al final no sanaba, no llegaba nunca ese injerto, esa fractura nunca llegaba a estabilizarse. En la necropsia lo que encontramos sobre todo eran esos englobamientos en forma de cáliz, unos callos fibrosos, óseos de muy baja calidad, muy débiles, muy blanditos, que no llegaban a unificar la fractura, no era viable que ese animal volara si no era con toda la fijación externa metálica que lleva. En cuanto a los injertos acelulares, lo que hacíamos antes de implementarlos era tratarlos. Tanto probamos en autoclave como pasteurizados. Con este tratamiento lo que buscábamos a través de la temperatura era eliminar toda la celularidad de estos injertos, para evitar todo ese rechazo
Y los resultados que vimos es que sí que la osificación, si veis aquí, esto es una vez retirada toda la fijación, estos son los cerclajes metálicos que se colocaron, y si veis la osificación es mucho más uniforme, ¿vale? Aquí no se aprecia tanto, pero no se realizaba este cuerpo extraño, no lo englobaba, no lo expulsaba, no intentaba expulsarlo. Lo que sí que vimos era problemas de que esta temperatura afectaba a la estabilidad de la parte mineral del injerto. Y sí que vimos bastantes fracturas en estos injertos, también cada vez intentamos reducir más la temperatura, pero si veis aquí, esto era una culebrera que operamos, es el mismo caso, si veis esta parte más blanquita y que se ve aquí, esto es el injerto. Esta parte del injerto sí que está englobada y todo esto ya es un callo óseo, que como hemos dicho es mucho más grande, que luego esto se tiene que remodelar y se tiene que perfilar, pero esta parte del bisel que tenía se partió. Cuando ya habíamos retirado la fijación, sí que al principio parecía que tenía bastante mejor aspecto, pero finalmente cuando ya estaban sin fijación musculando en las instalaciones de vuelo, acababan partiendo el propio injerto. Y si veis aquí, todo este callo óseo, aquí se ve parte del cerclaje, este puntito brillante es parte del cerclaje que también se ve por aquí, que en principio no dio ningún problema el cerclaje metálico, pero sí que la fractura de injertos fue un problema. Todo este proyecto además iba de la mano, dentro del proyecto también entraba todo el proyecto de terapia celular, el desarrollo de PRLTs, que son plasma rico en leucocitos y trombocitos, que lo que se buscaba era añadir esta celularidad a través de este plasma a la fractura para intentar favorecer que se generaran y se recolonizaran estos injertos a través de células del propio individuo, del propio receptor. También se intentó la diferenciación in vitro de osteoblastos, lo que pasa que no se consiguió, se intentó a partir de médula ósea y no se consiguió la diferenciación final de osteoblastos. También el objetivo de esta diferenciación de osteoblastos y de esta implementación de los osteoblastos a la fractura era con el hecho de suplir esta parte de la ausencia de la osteogenicidad que iban a tener los injertos acelulares, ya que no éramos capaces de implementar estos injertos celulares con toda la capacidad osteogénica que tenían, era aportársela de otra manera. Entonces, a través de los PRLTs sí que fuimos capaces. Esto es una esponja de colágeno donde inyectábamos los PRLTs para intentar concentrarlos, sobre todo en la zona de la fractura. Y bueno, este es el caso de un milano negro que ingresó a mitad del verano pasado. Ingresó con múltiples disparos, si veis tiene perdigones en diferentes partes del cuerpo. Y aquí tenía una fractura que ya llevaba unos días en campo. Esta fractura ya se había generado un callo fibroso alrededor de esta, englobando todas las esquirlas y demás. Entonces lo que se optó fue por realizar un injerto. Esto era un injerto acelular. Se retiró todo el callo fibroso con todas las esquirlas, con pequeñas partículas de plomo que quedaban ahí dentro de ese callo. Y también se retiró el perdigón, ya que se incidía la zona de fractura. A veces hay perdigones que se encuentran en zonas complicadas que pueden dar problemas a posteriori. Entonces, si es posible y estamos trabajando en la zona, sí que intentamos retirarlos, aunque hay algunos que si no están en zonas comprometidas y que en principio se encapsulan y se quedan ahí, no suele haber tanta absorción de plomo a través de la musculatura, suele ser más digestiva, pues estos no se suelen retirar. Pero este que estaba aquí en esta zona sí que se retiró. Si veis aquí, esta es una radiografía postquirúrgica donde se ve el fragmento aquí en medio con uno de los cerclajes y el clavo intramedular que se colocó para fijar la fractura. Y esta ya es una de las últimas radiografías que le hicimos, donde veis que sí que se ve cierta radiodensidad aquí en los focos, pero el injerto ya ha sido englobado totalmente por el hueso. No se nota tanta diferencia, no se notan los cortes como aquí, que se ve claramente dónde empieza y dónde acaba el injerto. En este caso el callo ya se ha unido y ya forma parte del hueso. Y si podéis poner el vídeo, este es un vídeo de plomo ya musculando en una de las instalaciones de vuelo que tenemos ahí en el centro.
¿vale? Ya esto ya es un poco antes de su liberación, ya volaba sin ningún problema, no se le notaba dificultad para volar, la palpación era normal, estuvimos vigilándolo, se le hizo control radiográfico continuamente también para ver que no teníamos ningún problema de rotura de este injerto, como nos había pasado con otros dismineralizados anteriormente, y finalmente pudo ser liberado. A plomo lo liberamos con un emisor GPS, fue liberado el día 22 de septiembre desde Badajoz, desde donde está cerca de la zona del centro, y en la primera migración postnupcial, 4 días después, ya se puso rumbo para abajo, se fue hasta Mauritania, y bueno, actualmente nos sigue emitiendo posiciones. A principio de este año volvió a subir, se quedó desde Mauritania, se vino a la zona norte de Badajoz. Y bueno, ahora hace unos días, en tan solo 10 días, bajó ya desde el norte de Badajoz hasta Mauritania otra vez para pasar el invierno. O sea que ya lleva más de un año volando y de momento, por todas las emisiones que nos da a través del emisor GPS y demás, va bien. Así que, bueno, pues que siga mucho tiempo y que no se cruce con muchos más cazadores. Y bueno, ahora desde el mes pasado dimos inicio a un nuevo proyecto gracias a la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Arrancamos de nuevo con el proyecto de los huesos, un poco sobre todo con el objetivo de suplir o ver qué falló en el anterior proyecto, ver todos los problemas que tuvimos y seguir mejorando para poder obtener al final unos injertos que podamos tener una seguridad de que van a ir bien. Este proyecto ya no solo también va a trabajar con todo el tema de los injertos, de los implantes y demás, y también queremos seguir trabajando con toda la diferenciación celular in vitro de estos osteoblastos para aportarles esta capacidad osteogénica a unos injertos celulares que, bueno, la verdad es que tenemos muchas ganas de seguir trabajando simplemente por el objetivo de la cantidad de animales que entran con esta casuística y que no tenemos una solución para ellos a día de hoy y que llevan muchos años sin tener solución. Entonces lo que queremos es seguir avanzando y que esto de aquí en adelante sea una técnica que se pueda utilizar en cualquier centro. Al final nuestro objetivo no es hacer nosotros los injertos y tener la fórmula magistral, es que cualquier centro de donde esté, si llega un animal con una fractura necrosada, tenga la oportunidad y pueda darle una solución como hace tiempo no era viable otro tipo de patologías. Entonces este es el objetivo, ya no solo de desarrollar la técnica, sino de compartirla. En este proyecto vamos a colaborar con los 2 centros de Extremadura, con el Centro de los Hornos, que está en Cáceres, y el objetivo es que tanto los 2 centros sean capaces de desarrollarlo y de aquí pasar a cualquier centro que esté dispuesto y tenga ganas de llevar esto a cabo, porque al final es algo que a día de hoy no ha tenido solución. Y bueno, muchas gracias por invitarnos, espero que os haya gustado.